La crisis silenciosa. Cómo el agua se convierte en oro y millones de personas luchan por sobrevivir. Imagina que te levantas una mañana y al abrir el grifo de tu baño no sale agua. Tu primera reacción es pensar que es un problema temporal, una falla en la red, un corte programado. Pero horas pasan, luego días, y el agua sigue ausente. Esta es la realidad que viven millones de personas en el mundo. No es ciencia ficción, es la cara más cruel de la crisis hídrica global. Un fenómeno que no solo afecta a los pobres, sino que amenaza la estabilidad económica, social y ecológica del planeta. Hoy exploraremos cómo el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y las decisiones humanas están secando los pozos de la vida. Comenzamos en Estados Unidos, donde el acuífero de Ogallala, una reserva subterránea que abarca 8 estados del centro del país, es un símbolo de la paradoja moderna, un recurso finito convertido en motor de la agricultura industrial. Este acuífero, formado hace millones de años, alimenta el 30% de los cultivos de riego en Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja. Pero su uso desmedido ha llevado a una crisis silenciosa. Desde los años 1950 se han extraído más de 300 kilómetros cúbicos de agua, equivalente al volumen del lago Erie. En algunos condados de Kansas y Texas, el nivel del agua ha caído más de 40 metros, obligando a los agricultores a perforar pozos cada vez más profundos, con costos que superan los $200,000 por pozo. El problema no es solo técnico, sino ético. El agua de Ogallala no solo alimenta a Estados Unidos, sino al mundo. El maíz y la soja de esta región son exportados como alimento animal y biocombustible. Mientras tanto, comunidades rurales en Texas y Nuevo México enfrentan cortes de agua estacionales, y algunas ciudades ya dependen de proyectos costosos como el Aquifer Storage and Recovery Project, que recicla aguas residuales para inyectarlas al subsuelo. Pero esto solo retrasa lo inevitable. Estudios de la Universidad de Colorado estiman que, a este ritmo, el 70% del acuífero será inservible para el año 2050. Pero si crees que esto es grave, viajemos a África Oriental, donde la sequía no es un evento esporádico, sino un ciclo que devasta vidas. Desde 2020, la región enfrenta la peor sequía en 40 años, afectando a 23 millones de personas en Somalia, Etiopía, Kenia y Djibouti. En Somalia, el río Shabelle, vital para el riego, se ha reducido a charcos. En Turkana, Kenia, los lagos salinos se evaporan y los pozos tradicionales están secos. Las imágenes de camellos esqueléticos y niños con vientres hinchados por la desnutrición son ahora comunes, pero la tragedia humana es aún mayor. Familias enteras caminan cientos de kilómetros en busca de agua y miles mueren por enfermedades diarreicas o conflictos por pozos controlados por milicias irregulares. El cambio climático es un cómplice silencioso. Los modelos climáticos predicen que para 2050 las lluvias en África Oriental podrían disminuir entre un 20 y 30%, mientras las temperaturas aumentan de 2 a 3 grados centígrados. Esto no solo reduce el caudal de los ríos, sino que altera los ciclos agrícolas. En Etiopía, el programa de seguros contra sequías, Index-Based Livestock Insurance, ha intentado proteger a pastores nómadas, pero su alcance es limitado. La respuesta internacional ha sido lenta. En 2022, solo el 40% de los fondos solicitados por la ONU para la crisis se recaudaron, dejando a millones sin ayuda. Y si cruzamos el Océano Índico, llegamos a India,
donde la escasez de agua es una bomba de tiempo. En Chennai, en 2019, la ciudad se quedó literalmente sin agua. Los 4 principales embalses se secaron y los residentes dependieron de trenes cisterna que transportaban agua desde pueblos lejanos. Pero Chennai es solo la punta del iceberg. En Delhi, Mumbai y Bangalore, el agua subterránea se agota a un ritmo de 30 centímetros anuales, según la NASA. ¿La razón? Un sistema agrícola dependiente de pozos ilegales, una urbanización sin planificación y una cultura de desperdicio. El caso más extremo es el estado de Punjab, conocido como el granero de India. El arroz, un cultivo que requiere 5.000 litros de agua por kilo producido, se cultiva en exceso gracias a subsidios gubernamentales que cubren el costo de la electricidad para bombear agua. Resultado, el nivel freático en Punjab ha caído más de 1 metro por año desde 1980. Un informe del gobierno indio admitió en 2023 que 21 ciudades principales podrían agotar su agua subterránea para 2030. En Gujarat, los agricultores usan satélites para localizar acuíferos, pero muchos pozos ahora llegan a 300 metros de profundidad, con bombas que consumen tanta energía que generan apagones regionales. China, el gigante asiático, enfrenta un drama similar. El acuífero profundo de la llanura de Hebei, debajo de Pekín, se está secando a un ritmo de 3 metros anuales. Este acuífero alimenta al río Amarillo, fuente de agua para 150 millones de personas, pero su caudal ha disminuido un 40% desde los años 1980. Para mitigar esto, China construyó el South North Water Diversion Project, un sistema de canales y tuberías que transporta agua desde el río Yangtze al norte. Detrás de cada crisis hay una historia humana. En Estados Unidos, agricultores de Nebraska enfrentan la decisión de abandonar cultivos de maíz y sembrar plantas resistentes a la sequía, pero esto reduciría sus ingresos en un 50%. En Somalia, una madre de 5 hijos camina 6 horas diarias para recolectar 20 litros de agua turbia de un pozo seco, mientras su hijo menor padece cólera. En India, un agricultor de Maharashtra, arruinado por la sequía y las deudas, se suicida tras vender su única vaca para pagar un pozo que no dio agua. Pero también hay respuestas innovadoras. En California, el Delta Mendota canaliza inteligencia artificial para optimizar el riego, reduciendo el consumo en un 30%. En Kenia, el proyecto Farming God's Way enseña a campesinos técnicas de agricultura de conservación, usando paja para retener la humedad y aumentar las cosechas en un 40%. En India, la startup SafeWater desarrolla filtros solares para comunidades rurales. Y en China, la ciudad de Xiamen prueba techos verdes que captan agua de lluvia. Sin embargo, estas soluciones son excepciones. La mayoría de los gobiernos siguen priorizando el crecimiento económico sobre la sostenibilidad. En Estados Unidos, los subsidios agrícolas siguen incentivando cultivos sedientos de agua. En China, el Partido Comunista promueve megaproyectos hidráulicos, pero ignora la contaminación industrial que envenena los ríos. En India, el gobierno federal debate con estados como Tamil Nadu por el reparto de aguas del río Krishna, mientras los agricultores continúan excavando pozos ilegales. Y detrás de todo esto está el cambio climático, el gran acelerador. Los glaciares del Himalaya, fuente de ríos como el Indo, el Ganges y el Brahmaputra, se derriten un 15% más rápido que en los años 2000. Esto significa inundaciones catastróficas en verano y sequías en invierno.
Un estudio de la Universidad de Columbia de 2023 alertó que, para 2050, aproximadamente 800 millones de personas en Asia podrían enfrentar escasez extrema de agua. La pregunta que nadie quiere responder es: ¿qué pasa cuando los pozos se sequen? En Estados Unidos, podría haber migraciones masivas desde el cinturón de maíz hacia el oeste. En África, el riesgo de conflictos por el agua aumentará, como en Sudán, donde las milicias ya compiten por pozos. En Asia, podría colapsar el sistema alimentario global, ya que India y China son clave en la producción de arroz y trigo. Pero hay esperanza. En 2023, la ONU lanzó la Water Action Agenda, un plan para movilizar $1 billón estadounidenses en inversiones en infraestructura hídrica sostenible. En Sudáfrica, comunidades urbanas usan aplicaciones para reportar fugas en tuberías, reduciendo pérdidas en un 25%. La solución no está en una sola tecnología o política, sino en un cambio radical de mentalidad. Como dijo el ecologista indio Vandana Shiva, el agua es vida, no puede ser tratada como mercancía. Mientras sigamos viendo el agua como un recurso para explotar, seguiremos cavando nuestra propia tumba. Pero si aprendemos a cuidarla, quizás podamos revertir la marea. Recuerda, el agua no es nuestra, es prestada. Y si no la devolvemos limpia y suficiente, no habrá futuro.